para el perdón de los pecados. Puede que le parezca absurdo, pero mientras el señor Montara se paseaba por el barrio rojo mirando de reojo a aquellas chicas, esa era la única frase que tenía en la cabeza. La bautizamos, tomó la comunión, incluso se confirmó. ¿Quién me iba a decir que tanta ceremonia acabaría así?, se preguntaba. Trataba con todas sus fuerzas de no caer en la tentación de imaginar algo así, pero ahí volvía otra vez ese maldito pensamiento eucarístico. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que serán entregados. Dios, cómo dolía, sobre todo la parte de la sangre de la hija al derramarse. Estaba un poco perdido. En su tierra no había sitios de este calibre. Había puticlubs, pero no escaparates. Aunque él lo había estado, eso que quede claro, tenía constancia de su existencia. Puticlub, curioso término, ahora que se paraba a pensarlo. Como si allí se celebrasen reuniones socioculturales, como un centro cívico. Algunos padres llevaban a sus hijos varones a los clubs de alterne, pero un padre nunca esperaría encontrar a su hija en un sitio así. Definitivamente no, concluyó Alejandro. No podía evitar sentir compasión por aquellas chicas cuando las veía abrazadas a aquella barra como Cristo atado a la columna. Otras veces le parecía que eran ellas las que lo miraban como compadeciéndose de él, con la misma mirada piadosa que tiene el Cristo atado a la columna. ¿Cómo podía acordarse del paso de Gregorio Fernández en aquellas circunstancias? Estaba mucho peor de lo que pensaba. Bueno, como pone de manifiesto el fragmento que acabo de leer, la novela tiene otro nivel, que es este nivel más introspectivo. Es una novela en que la trama, podríamos decir que es secundaria, no pasa gran cosa, aparte de lo que Alberto y yo os hemos contado. Es una novela en la que importa más el cómo que el qué, y lo que ocurre en el interior de los personajes, lo que piensan, lo que sienten y lo que recuerdan, pues tiene tanta o más importancia que lo que ocurre en el mundo exterior. Voy a leer otro fragmento que pone un poco de manifiesto esto que os estoy contando. En este caso es de la primera parte, de cuando Gonzalo, el tío de Sara, pues se pierde un poco en sus pensamientos mientras el resto de invitados disfrutan de la comunión. Dice así: mientras los invitados hablaban, la cabeza de Gonzalo seguía con sus pesquisas internas. Tenía la suficiente sensatez como para no permitir que ese tipo de pensamiento saliera de su cabeza. Sabía que sus opiniones eran controvertidas. Su teoría más retorcida sobre el cáncer defendía que esa enfermedad era consecuencia de la tendencia autodestructiva del ser humano. Según él, hay una ley no escrita que dice que cuando no se matan los unos a los otros, los hombres comienzan a matarse a sí mismos. Pensaba que el afán de invasión humano no tiene límites. Cuando el ser humano no puede conquistar y someter territorios externos, se vuelve sobre sí y es el mismo quien ocupa el centro de su punto de mira. La metástasis se produce cuando las células invaden órganos vecinos y se aprovechan de los recursos naturales de otros territorios. Lo había leído. Creía que era como un atentado suicida cuyo único objetivo es la muerte indiscriminada de muchos. Cuantos más, mejor. En su opinión, había algo en el hombre que lo empujaba o bien a destruir a otros o bien a destruirse a sí mismo. No obstante, jamás se atrevería a hacer ese tipo de comentarios en voz alta. Él mismo se daba cuenta de lo horrible que sería si tuviese razón. Y habría por último otro nivel, que es el nivel del narrador al que aludía Alberto, que entra y sale del relato pues un poco como Pedro por su casa, ¿no? Hace un poco lo que quiere con el lector. Este nivel de narrador es una especie de juego narrativo, metaficcional, podríamos decir, con otras novelas conocidas de la historia de la literatura. Ya desde la primera página, el narrador dice que ha recibido la invitación a esta comunión por error, pero aún así decide personarse de todas maneras, ¿no? Entonces se presenta en esta fiesta de comunión pues vestido con el uniforme de trabajo, que parece ser que es una especie de cobrador del frac, alguien que ha venido a cobrar una deuda de alguna manera, y ya desde el primer momento dice que es un aguafiestas, ¿no? Alguien que se encarga de que nadie se vaya de la fiesta sin pagar, por así decirlo. Nos dice también que no le gusta su trabajo y que simplemente se limita a cumplir órdenes de arriba, ¿no? Entonces vamos a ver un poco lo que dice el narrador de sí mismo. Dice: se preguntará cuál es mi trabajo. Básicamente consiste en aparecer así vestido para recordar al cliente que ha incurrido en una deuda que debe pagar. Créame, es el único negocio próspero que existe hoy en día. Antes de continuar, dejemos una cosa clara. A pesar de mi mala fama, no soy un matón. Siempre trabajo dentro del marco establecido por la ley. Solamente soy un trabajador de a pie que hace su trabajo lo mejor que puede para que su jefe no lo regañe. Mucha gente me suplica que haga la vista gorda, pero no puedo. El departamento de contabilidad se me salía encima.
Cada mes hay unos objetivos que cumplir y la directiva es muy exigente a ese respecto. Además, en contra de lo que pueda parecer, no me gusta mi trabajo. Mi vocación es, digamos, más artística. De esta faceta más artística nos hablará al final de la novela y voy a leer un último trozo de lo que dice respecto a esta vocación artística que dice que tiene. Dice, digamos que soy escritor por vocación. Tengo que reconocer que no soy tan bueno como Flaubert. Él empezó trabajando para mí, pero el alumno acabó superando al maestro. Solía decir que el narrador debía ser invisible. ¿Qué más quisiera? Soy demasiado obvio. Muy a mi pesar, estoy en superioridad numérica. Millones y millones de personas certifican mi existencia. Supongo que soy un escritor de finales. Sí, podría decirse que esa es mi especialidad. Aunque no siempre lo consigo, intento que todos los personajes que aparecen en el libro tengan un final a su altura. En mi humilde opinión, no hay nada más triste que un final dejado al azar. Entonces, pues nuestro narrador pues dice ser un escritor de finales, pero reconoce que no está a la altura de Flaubert, por ejemplo, que es un escritor conocido, entre otras cosas, por el final de Madame Bovary, que es una de las descripciones más realistas de la muerte de la historia de la literatura. Sin embargo, en otro punto de la novela dice que, aunque no está a la altura de Flaubert, sí que ha superado a otros escritores de finales, como por ejemplo Rilke, ¿no? Que es un poeta conocido, entre otras cosas, por sus requiems, en los cuales mostraba la idea de que la muerte de algunas personas, como los artistas y los suicidas, era una especie de obra maestra. Entonces, a pesar de los esfuerzos de Rilke por presentar la muerte como una obra de arte, nuestro narrador lo considera un imitador, un principiante, siendo él el auténtico maestro en este arte de escribir finales. Bueno, por supuesto no tenemos que creer todas las cosas que nos dice el narrador, porque ya os digo que pertenece a esta estirpe de narradores poco fiables, un poco similar al narrador de la última novela de Norman Mailer, El castillo en el bosque, y también similar al narrador de Los infinitos, de John Banville, novela con la que Historia de una mirada guarda algunos paralelismos. Entonces, pues lo que empieza siendo, o más bien pareciendo, una novela tradicional, realista, costumbrista, como decía muy bien Alberto, pues poco a poco se va desvelando como algo diferente, ¿no? Entonces, la novela incorpora elementos del modernismo, como el monólogo interior, que es bastante importante en la parte final de la novela, y también rasgos de novelas más posmodernas, como puede ser, por ejemplo, la intertextualidad, la referencia a otras novelas y otros escritores. Por ejemplo, el final de la segunda parte es una réplica a Muerte en Venecia, novela de Thomas Mann, conocida entre otras cosas por la escena final. Otro rasgo más postmoderno es esto de la cuestión del narrador, que como os digo, mi narrador pertenece a esa estirpe de narradores pues mentirosillos y que les gusta jugar al despiste con el lector, y un poco la mezcla entre realidad y ficción, que bueno, yo diría que más que realismo mágico es un poco metaficción, pero bueno, puede entenderse de diversas maneras. Entonces, en mi novela las barreras entre realidad y ficción están muy difuminadas, ¿no? Entonces, algunos hechos que han tenido lugar en la vida real, como por ejemplo la desaparición de Riaño, que es un pueblo de León que desapareció a finales de los 80 porque fue anegado para construir una central hidroeléctrica, pues en la novela aparece tratado como algo ficticio, ya que está ubicado en Aluche, que es un pueblo que no existe en la realidad, ¿no? Sin embargo, habría una diferencia entre mi novela y otras novelas así más modernas, y es la cuestión del protagonista, ¿no? Ahora es bastante usual que las novelas estén narradas en primera persona y que el protagonista sea o bien un profesor de literatura o un editor, como sucede por ejemplo en Dublinesca de Vila Matas, o bien un escritor. A veces incluso nos encontramos que el propio escritor hace un cameo dentro de su novela, ¿no? En definitiva, es bastante usual que el protagonista sea alguien que entiende mucho literatura. Y en el caso de mi novela, pues está narrada en tercera persona y la protagonista es una persona analfabeta que no sabe leer y escribir. Yo creo que eso es quizá una diferencia, ¿no? Entonces, yo lo que quería es dar voz a una persona que en principio no tiene mucho que decir y básicamente dejar testimonio escrito de una de estas vidas minúsculas, como diría Pierre Michon, la vida de alguien anónimo, pues que en apariencia es bastante insignificante, ¿no? Opino como Pierre Michon que la gente humilde es más real que las otras, y entonces en ese sentido pues la novela al principio es un poco crítica, tiene algo de ajuste de cuentas con Castilla y sus usos y costumbres, pero también reconozco que tiene bastante de homenaje tanto a la sabiduría popular como a la generación de mis abuelos, ¿no? Y esto es particularmente evidente en la coda que cierra la novela, de la que obviamente no voy a decir nada ni voy a leer, y eso dejaré que sean vosotros los que la leáis.
Y eso es un poco todo lo que quería contaros. Así que muchas gracias por vuestra atención.